Bueno, pues hoy vamos a hablar aquí en Café y Noticias de un tema importantísimo del que muchos saben, pero poco se habla, poco se investiga, el tema de la trata de personas, de mujeres. Y tenemos hoy al periodista Juan Alberto Vázquez en el estudio, que está presentando su más reciente libro, Los Padrotes de Tlaxcala. Juan Alberto, si me permite rápido hacer una presentación, pues tiene usted una amplia trayectoria, es periodista desde 1997, vive en Nueva York desde 2017 y eso pues, le ha permitido especializarse en los juicios como los de Joaquín El Chapo Guzmán, Kate Raniere, Genaro García Luna. Tiene un libro sobre justo la secta de NXIVM y hoy está presentando Los Padrotes de Tlaxcala. Pues bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación en Café y Noticias. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos listos. Perfecto. Pues arranquemos con esta plática porque creo que a muchos de nosotros nos interesa y en específico también le hemos dado mucha cobertura a temas que tienen que ver con la trata, por ejemplo, aquí en Café y Noticias. Entonces, me gustaría hablar sobre cómo nace también esa idea de generar este libro en donde se narra la historia de juicios que se viven de la trata en Estados Unidos, cómo nace también hablar con personas que han vivido la trata y cómo ver también cómo se ha desarrollado estos casos en los juicios de Estados Unidos, Juan. Claro, bueno, yo me entero obviamente, pues como periodista con 20 años en México trabajando, pues el tema de la explotación sexual en Tlaxcala y específicamente algunos poblados del sur, y más específico en San Miguel Tenancingo, que se ha vuelto mundialmente famoso porque se han hecho muchos reportajes al respecto de ese fenómeno que se da en el que familias enteras participan en la explotación, la mamá, el papá, los primos. Pues en México ya tiene 20 años que es un tema que va y viene, que se ha tratado, lo ha tratado gente como Lidia Cacho, incluso hay otro libro que también menciona específicamente el caso, pero yo me entero en Nueva York, justamente cubriendo el juicio del Chapo Guzmán. En la oficina de prensa nos invitan a una audiencia, una sentencia de traficantes de Tlaxcala y de San Miguel Tenancingo. Entonces, bueno, pues obviamente desde ahí se me prendieron las antenas y me metí a esa audiencia. Y después ya empiezo a investigar realmente este seguimiento que se le ha dado desde el Departamento de Justicia y específicamente desde fiscales del Distrito Este de Nueva York, esta corte que se ha hecho famosa en México, pues por el caso del Chapo Guzmán, por el de García Luna, ahí también fue juzgado Edgar Beitia, y bueno, es una corte que tiene mucha relación con los mexicanos, pero bueno, pues es también donde se ha perseguido este fenómeno, ¿no? Donde pues estamos hablando que en Nueva York hay una amplia oferta del mercado sexual. Y una de esas ofertas, quizás la más baja, es la de estas mujeres vulnerables, pobres, muchas de ellas, que llegan a ser explotadas a Nueva York, que residen en Queens, la mayoría de las veces, en algunos casos en el Bronx. Pues ahí empiezo yo a investigar, a rascarle un poco más, y me entero de todos estos casos, y me entero de que hay otros estados, otras cortes, en California, en Texas, en Georgia sobre todo, donde también hay un seguimiento a estos casos, pero nada como lo que sucede ahí en la Corte del Distrito Este. Entonces, pues de ahí me surge la oferta, o más bien la idea de decir, esto tiene que ser investigado más a detalle, tiene que ser un libro. Y bueno, en realidad este seguimiento que se le ha dado quizás desde el 2014, en que la ONU decreta nuevas leyes de trata y que ahora sí que intenta impulsarla a nivel mundial con las fiscalías, dándoles seguimiento, dándoles educación a los procuradores, a los fiscales, a los jueces. Pues yo creo que por eso en Nueva York ha habido tantos casos que se le ha dado seguimiento. Hay un departamento, incluso una institución dedicada a eso, dedicada a perseguir la trata, y es por eso que tenemos tantos casos y es por eso que hay tantos detenidos y tantos sentenciados allá en Nueva York, a diferencia de lo que hemos visto acá en México, ¿no? Sí, en Estados Unidos, porque en México es otra cosa. Exacto. Sí, Juan Alberto, bueno, en este libro, Los Padrotes de Tlaxcala, presentas, pues es un libro por completo periodístico, datos, crónica, entrevista. Después de todo este clavado que te metes, que hablas con víctimas, con sobrevivientes,
¿Cuál es la explicación que tú tienes o cómo podrías explicar que la mayoría tengamos conocimiento de que Tlaxcala es cuna de trata nacional e internacional, pero que es un tema que poco se aborda realmente? Se sabe, lo conocemos, pero ¿qué se ha hecho o por qué no se ha hecho nada? ¿Usted cómo explica, todo este fenómeno con Tlaxcala? Me pueden hablar de tú, por cierto, Muchas no gracias. me molesta, está muy bien. Yo creo que son varios factores. El primero es que esta ley, esta ordenanza que surgió desde la ONU, que les cuento, que en algunos estados, en algunos países se aplicó antes. En México tardó un poco en que tuviéramos una ley de trata. La ley de trata mexicana es del 2012, ¿no? Es una ley bien importante, es una ley muy fuerte que castiga de verdad con penas muy severas a quienes se dedican a esto. Violan muchísimas leyes. Y apenas, bueno, en este entendimiento de que las fiscalías están, bueno, como aprendiendo, los jueces, los ministerios públicos, pues hay una lentitud en este aprendizaje, por un lado. Por el otro, pues no hay voluntad política, ¿no? Como para resolver muchos de los grandes temas en México. Realmente los funcionarios, hablando desde los policías, hablando desde los presidentes municipales, los gobernadores y hasta los presidentes de la República, pues no es un tema para ellos prioritario, ¿no? El de perseguir la trata. Por eso es que va muy lento con esta ley tan importante que tenemos, pero con pocas detenciones, pocas, digamos, seguimiento, pocos procesos. Han comenzado a aumentar, pero realmente, pues sí, a un nivel en donde la impunidad sigue siendo, ¿no? El alimento que estos criminales, pues, persiguen, porque dicen, pues es muy difícil que me detengan o que me procesen por realizar esta actividad. Todavía hay un estímulo muy grande porque son pocas las detenciones, es muy grande la impunidad. Y yo diría un tercer punto, pues la pobreza también, ¿no? La pobreza que no tiene que ser un pretexto para dedicarme a ser criminal, pero que sí es un factor en el que mucha gente, pues buscando sobrevivir, buscando qué hacer, pues fue uno de los primeros pretextos que estas poblaciones del sur de Tlaxcala tuvieron para dedicarse a esto, ¿no? Obviamente es algo en lo que yo creo que también los gobiernos tienen que poner atención, el desarrollo de esas comunidades, pues ahora sí, para que no tengan pretexto, ¿no? Lo hemos visto con esta 4T que ha buscado tener desarrollo económico en zonas presuntamente muy pobres o históricamente muy abandonadas. Bueno, pues Tlaxcala es una de esas zonas, el sur de Tlaxcala es una de esas zonas, habría que poner atención, pues para que ya no tengan pretexto de que como soy muy pobre me dedico a explotar mujeres, ¿no? Yo creo que esos son los factores por los que va muy lenta la procuración de justicia en este tema, ¿no? Algo que se me hace igual muy interesante de este libro y la narración que encontramos dentro de Los Padrotes de Tlaxcala es escuchar y leer las voces de las víctimas, de saber cómo fueron involucradas en el tema de la trata, conocer cómo llegaron hasta Estados Unidos de Tlaxcala, cómo fue este traslado, cómo fue que las fueron embaucando y diciéndoles, ¿no? A ver, ustedes pueden conseguir más dinero, sacándola justo de este tema que estás mencionando, ¿no? Pobreza, que a veces están radicando en la pobreza. Entonces, por eso se van a Estados Unidos con esta idea de tener una mejor vida. Entonces, ¿cómo fue también darle voz a estas personas, ¿no? A estas víctimas y acercarte a esos testimonios que son duros realmente, e incluso en las primeras páginas del libro nos encontramos con imágenes muy fuertes, que son violaciones, que son intentos de asesinato, por si no quieren acceder a este tipo de acciones. Claro, pues el método es muy similar, las formas que ellos se aprenden o se enseñan de generación en generación, de padres a hijos, de tíos a sobrinos, etcétera. Es lo mismo, es salir a un pueblo, es conquistar a una mujer, es ir preparado con un verbo, con labia, y es tener en mente, obviamente, que van a engañar a esta mujer. Buscan, por supuesto, mujeres vulnerables, mujeres en zonas de pobreza, con necesidades afectivas, ¿no? Mujeres que pueden venir incluso de familias disfuncionales, que ya pueden haber sido abusadas sexualmente por familiares, no sé, esa clase de mujeres que a la primera promesa de amor van a decir sí, o sea, él me va a sacar de esta triste realidad en la que estoy viviendo
sin saber que realmente van a ir a una peor, ¿no? Van a ir a parar a una peor. Entonces, el sistema es el mismo, por un lado. Y por el otro, muchos de estos testimonios que yo muestro en el libro, hablé con menos víctimas de las que me hubiera gustado, sí hay muchas de ellas, pero los otros testimonios, realmente las declaraciones de ellas, el que cuenten su historia, en muchas ocasiones lo tomo, ya sea de las audiencias a las que me tocó asistir, en las que yo no pude hablar personalmente con ellas, pero que yo estuve ahí en las audiencias escuchándolas, o en las transcripciones de audiencias anteriores, que por ejemplo desde el 2004, que es el primer caso que yo investigo, pues bueno, yo en ese momento no estuve ahí, 2010, 2012 tampoco, es decir, son transcripciones que el sistema de justicia de Estados Unidos pues permite a los periodistas o a los investigadores tener acceso, y bueno, yo ya les di la forma de un relato, como tú dices, pero sí las que sí me contestaron, pues realmente también a mí se me hacen historias muy conmovedoras. Yo lo sigo leyendo y se me sigue así formando el nudo, ¿no? De pues lo que cuentan, y también el saber que muchas de ellas superaron este proceso, tienen una nueva vida, y que finalmente esa es la parte de la esperanza que muestra el libro. Al final, estas páginas decir, bueno, sí pueden ellas renovarse y pueden aspirar a una nueva realidad después de todo lo que vivieron, ¿no? Ahorita que hablabas de los datos que le hacen a uno el nudo en la garganta, a mí me sorprendió este cálculo que haces al inicio, de que una víctima que es, la prostituyen durante 42 meses, genera una ganancia de $1,663,000. Y además, o sea, son 2 turnos, 30 clientes por cada turno en promedio, y luego sufriendo violencia de estos hombres que las contratan, que se quitan el condón, que las amenazan con asesinarlas, que aparte las discriminan, porque esas son como las contradicciones de los consumidores de prostitución, que pagan por mujeres a las que desprecian por su origen. ¿Cuál fue el dato dentro de todo esto que cuando tú lo estabas escribiendo fue en qué mundo estamos o qué tiene que pasar para que una mujer viva esto? ¿Cuál fue el dato de tu libro que te movió todo? Sí, realmente yo creo que definitivamente este dato el que tú mencionas, ¿no? De la cantidad de personas que ellas tenían que atender, el dato de que realmente no recibían ningún beneficio, ¿no? O sea, eran esclavas, por eso la portada dice esclavitud sexual. Y por eso la ONU ha llamado a este fenómeno la esclavitud moderna, porque están siendo esclavizadas, no son trabajadoras sexuales, no tienen ganancias económicas, ¿no? Por ahí eventualmente les permitían mandar $100, $200 a sus familiares, pero realmente todas las ganancias pues las vemos en esas casas de 3, 4 pisos en estos poblados del sur de Tlaxcala, las vemos en los autos últimos modelo de estos explotadores, y en esta vida pues de príncipes que se daban a costa de estas mujeres. Creo que más que el dato, esta historia realmente de que son esclavas, pues es lo que uno no termina de entender, ¿no? Porque no es lo que hemos visto en muchas ocasiones aquí en las calles de la Ciudad de México, que, perdón, pues muchas de ellas, por ejemplo, pues tienen acceso a cierto porcentaje, ¿no? Sí tienen a su explotador, pero aquí es algo muy distinto. Es la violencia, es la obligación. Delia, la mujer con la que inicia la historia, pues tiene la quijada deformada, varias operaciones, ya no quedó igual por las golpizas que ellos mismos les propinaban. Entonces todo eso es tremendo, todo eso es muy conmovedor, realmente muy triste, y pues es de lo que no podemos permitir que siga sucediendo, ¿no? Sí, porque no solo es la violencia de la persona que está consumiendo esa prostitución, sino del padrote también, ¿no? Estos patrones que repiten y repiten ya de generación en generación. Es la más común. La violencia que ellos aplican es la que ellas tienen que vivir, ¿no? Porque finalmente es un truco muy bien hecho, porque finalmente las conquistan, las hacen sus mujeres, sus novias, sus esposas, y entonces dice, eres mi esposa, entonces trabaja de esto conmigo, ¿no? Y para ellas es muy difícil entender eso y decir, me voy a escapar, ¿no? Pero es mi esposo.
es un dilema bien grande, ¿no? No es la chica de Ucrania que secuestraron y que la trajeron obligada a los Estados Unidos, según para trabajar de modelo, pero que llegan y le quitan sus papeles y la están obligando. Ella sabe que cayó en una trampa también, pero no es lo mismo a que ese explotador sea tu pareja, sea tu novio. Es una trampa también muy perversa, porque finalmente pues ellos son las que las obligan. Son psicópatas, ¿no? Obviamente no tienen la menor empatía. Como parte de su preparación es volverse psicópatas, ¿no? Es no tener sentimientos, no sufrir nada por lo que ellas están sintiendo, y entonces en ese sentido pues es todavía un crimen mucho más atroz y mucho más grande, ¿no? Tristísimo. Sí. Y meterle ese otro ingrediente de la edad, ¿no? O sea, porque estamos hablando de niñas que han crecido, o sea, jovencitas de 14 años que han pasado ya años bajo estas condiciones, ¿no? Sí, que finalmente, bueno, entre más tiempo pasa, pues más dañadas terminan, ¿no? O sea, es más complicado que se vuelvan que haya una recuperación, ¿no? Que se integren, digamos, a la comunidad. O sea, también hay cuento el caso de Carla Jacinto, que ella, bueno, ya se volvió un poco más conocida en México, porque aquí ha dado muchas entrevistas, porque fue una chica que explotaron aquí, que tenían planes de llevarla a Estados Unidos, pero que finalmente no se logró, en ese momento escapó, pero creo que ella empezó a explotar a los 12, 13 años, duró 4 años en este sistema, y tardó casi 10 años en recuperarse, pero ahora pues ella es activista, ella es dirigente, va a dar pláticas, ha recorrido el mundo, o sea, son de esas historias que dices, órale, pues, y Carla Jacinto pues es alguien que está ayudando por un lado, ayudando a víctimas que han caído en esta trampa, y por otro, dando pláticas de preparación o pláticas en escuelas, en bachilleratos, pues para que otras personas, otras presuntas víctimas no caigan en este mismo baño, que sepan de qué se trata y que tengan mucho cuidado, porque ahí andan, en este momento ahí andan 2 o 3 o 100 personas, explotadores, tratando de conquistar a una chica. En este momento no es algo que se acabó ya, no es algo que pasó, no, está sucediendo ahorita, y entonces pues por eso es que este llamado de alerta y que tengan mucho cuidado las chicas, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, también a mí me gustaría preguntarte, Juan, acerca de estos juicios. Ya escuchamos ahorita, gran parte de esta entrevista ha sido de las víctimas, ¿no? Pero también en estos juicios, pues está el explotador, está el padrote, la otra parte. ¿Cómo fue también, te tocó estar en algunos de estos juicios, cómo fue este enfrentamiento y cómo lo relatan también ellos que se metieron a este tema de la trata? Porque pareciera también otro tema muy fundamental de entender, que en Tlaxcala muchas personas que están metidas, inmiscuidas en la trata, es algo que van y quieren aspirar, ¿no? Que quieren llegar a ser el padrote para cambiar de vida y de esta forma tener también otro estatus. Sí, como sucedió, por ejemplo, con los narcotraficantes en Sinaloa, Michoacán, muchos de esos lugares, ser narcotraficante era una aspiración para los jóvenes de secundaria y de preparatoria incluso, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Tlaxcala, yo creo que muchos de ellos lo ven como de una forma, como una herencia, lo ven como un derecho. Hay mucha ignorancia en ellos también, ¿no? Muchos de ellos son gente igual, que si acaso terminaron la primaria y no tienen idea en lo que se están metiendo. Por un lado, sí ven el oro, ven las ganancias, ¿no? Ven esta vida de que, ay, una mujer está trabajando para mí y yo lo espero en el hotel y aún con una botella de whisky y aún así me atiende. O sea, ven esa parte, ¿no? Pero no ven lo que les puede provocar. Y entonces cuando llegan con un juez en Nueva York, el juez pues obviamente hablando en inglés y la traductora diciéndoles realmente lo que se metieron, pues como que no lo creen, como que dicen, no, es injusto, y como que es su palabra contra la mía. Hay unos que se ponen bravos, hay unos que, bueno, pues seguramente aconsejados por sus abogados, prefieren, bueno, pues tranquilizarse, callarse, porque finalmente eso quiere el Departamento de Justicia. Cuando tú te pones una actitud agresiva y eso, pues es más difícil que te puedan conseguir algún beneficio. Pero no tienen idea en lo que se meten, ¿no? Hay un desconocimiento muy grande y ese es otro pendiente. Es otro pendiente de que haya una difusión para que esta gente realmente sepa
cuáles son las consecuencias, porque no las tienen claras. Y yo tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos por teléfono, ahí lo relato en el libro cómo pues les mandé cartas, algunos me respondieron por cartas, otros de pronto pues sonaba mi teléfono de una cárcel y les contestaba, platicamos en algunos casos largo, en algunos casos se repitió, en otros no. Pero bueno, pues obviamente ya con otra mentalidad y en algunos casos aceptando que se habían metido en un problema sin saberlo. Es decir, yo lo que vi es eso, que hay un desconocimiento total de las consecuencias que pueden acarrear y por ende, pues obviamente pues hay tantos que están metidos en eso y bueno, deberían de enterarse realmente en los problemas en los que se van a meter, ¿no? Ujú. Exacto, Juan. Por último, de mi parte, hacer énfasis en este asunto del por qué todo mundo sabemos algo sobre Tlaxcala, pero poco se hace. Pues es un negocio que deja mucho dinero. Y a muchas personas, que genera además otras redes. Por ejemplo, tú hablabas de los choferes, ¿no? Hay muchos involucrados porque hay mucho dinero. Entonces, también dentro de esto y con otra bibliografía que se ha escrito antes, pues se habla de incluso pues la protección de que generan a esta red personas muy poderosas, empresarios, etcétera. ¿Tú cómo ves ese asunto de que es un negocio que también la trata de mujeres, que no solo ahorita, sino desde hace mucho tiempo, es algo que se cuida y se procura? ¿Por qué? Pues porque es un negociazo. Sí, y que finalmente, pues más que los empresarios, que bueno, puede ser que sí, ¿no? Los que hacen estos tugurios, estos giros negros, Ujú. que permite, bueno, pues que haya esta oferta sexual de muchas de mujeres explotadas. Pero yo diría que el mayor problema viene de parte del gobierno, ¿no? No hay voluntad de los funcionarios públicos para atender el tema. Y bueno, vamos a concentrarnos en Tlaxcala. O sea, desde los gobernadores que han pasado los últimos 15 años y los presidentes municipales, pues es un tema que ellos conocen y es un tema que ellos, por algún motivo, sea porque son amenazados o sea porque son cooptados, pues no se procuran atender, ¿no? Te voy a poner el caso actual de la gobernadora Lorena Cuellar. Pues ella dice que no hay trata porque no hay procesos, ¿no? O sea, se ha dejado de perseguir, eh, no hay carpetas de investigación, no hay trata, ¿no? Es lo que ella Wow. dice. Y así, bajo esta reacción, y ella, bueno, ella que fue realmente ya diputada local y fue diputada federal, o sea, realmente es un tema que ella conoce y sabe que existe, pero que no tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Y con este sistema que tenemos en México, de que cada 3 años cambian los presidentes municipales, cada 3 años cambian los diputados y cada 6 los gobernadores, entonces, bueno, pues ellos deciden atender otras cosas, no lo sé, pero pues como que lo siguen viendo como un problema menor o como un problema que pues así está bien y no existe. Hay muy pocos funcionarios en México, sí los hay, ¿no? Uno de ellos, bueno, Miguel Ángel Mancera, que es muy criticado por muchos motivos, por esta mafia o presunta mafia de las bienes raíces, Ujú. pero que en el tema de la trata, él tuvo mucha voluntad, ¿no? Y tú ves el cambio en la Ciudad de México, ya casi no hay giros negros, o no sé ahora, pero por lo menos Ujú. cuando él estaba gobernando, sí hubo una disminución, sí hubo una atención, y hubo muchos rescates de víctimas, mucha atención, se atendieron los refugios, etcétera. Y bueno, finalmente, pues, esa es la obligación del Estado, o sea, atender eso, tener refugios, atender a las víctimas, ayudarlos, y realmente es muy complicado, no existe, y mientras tanto, pues esto sigue tan vigente, ¿no? Ujú. Pues creo que nos pasó cuando vimos el juicio de Genaro García Luna, siguiéndolo muy atentos, que este tipo de casos nos gustaría que se juzguen también aquí en México, ¿no? Como la trata, que estos juicios en los que has estado, el Chapo, García Luna, ahora la trata, pues también llegue a encontrar una justicia aquí en México. Mira, sobre todo, y qué bueno que lo mencionas, sobre todo, por ejemplo, ahorita que está detenido y en proceso de extradición el Chapito, ¿no? Ovidio. Ovidio. Y que está este dilema, ¿se lo llevan o no se lo llevan? Bueno, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Se lo llevan, le quitan muchos millones de dólares, le quitan toda la información que él tiene y finalmente si él decide colaborar, no sé qué, lo van a soltar en 10 años, ¿no? Es lo que está pasando, ha pasado con todos los familiares del Mayo Zambada, ya están libres, colaboraron, miles de horas de charlas grabadas, mucha información,
y millones de dólares para el Departamento de Justicia. ¿Por qué eso no se queda en México, no? ¿Por qué realmente la Fiscalía General de la República no se queda con los millones del narco? ¿Por qué no se queda con la información del narco? Hoy le preguntaron al presidente algo y dijo que no tenía información. Pues porque la están enviando a Estados Unidos, o sea, que se juzguen aquí. Hay cárceles muy importantes en México donde pueden permanecer y que obtengan todos los beneficios que están obteniendo de extraditarlos, ¿no? Creo que sí debería de pasar eso, que se juzguen a los criminales aquí, que se les obtenga o se les saque la información que tienen y que realmente el beneficiario de todos los millones que les decomisan sea el Estado mexicano, ¿no? Pues Ahí sí. está el asunto. Juan Alberto Vázquez, vas a tener presentación de tu libro en los próximos días. Sí, invitar a toda la gente, por supuesto, el martes 8 de agosto a las 7:30 de la noche en el Péndulo de la Colonia Roma, que está ahí en la calle de Álvaro Obregón, no recuerdo el número, pero bueno, pues ahí va a ser la presentación oficial de los Padrotes de Tlaxcala y aprovechando pues que hago este viaje a la Ciudad de México para este encuentro con ustedes, muchas gracias, y también para la presentación, ahí las esperamos. Perfecto. Pues muchas ahí gracias. ahí está la invitación. Los Padrotes de Tlaxcala está editado por Aguilar, Penguin Random House. Muchísimas gracias por esta entrevista, Juan Alberto. Gracias a ustedes, buenas tardes.